Bueno, vamos a desarrollar una serie de ejemplos de cómo determinar la derivada de una función. En este caso, una función polinomial simple. Para poder determinar la derivada de una función, hay que tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes. Primero, que la función esté debidamente ordenada. Segundo, que no hayan términos semejantes o términos repetidos. Para eso hay que simplificar. Por ejemplo, si tenemos un 2x al cubo, verificar si por ahí no hay otro término que contenga x al cubo y simplificarlo. Ya que todo está en orden y no hay ningún problema, entonces podemos proceder a derivar. El método que vamos a utilizar en este caso es un método un poco complejo, usando la simbología básica. ¿Y por qué vamos a desarrollar este método en este primer ejemplo? Porque algunos libros todavía traen esa simbología y para que ustedes estén seguros de lo que se vaya a hacer y puedan tomar en cuenta este ejemplo. Ya los siguientes ejemplos los vamos a desarrollar de una manera más sencilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es darnos cuenta que esta función contiene 4 términos. Tenemos 3 términos acompañados de una variable y un término al que se le llama término independiente. Cada uno de esos términos está acompañado de un valor constante, el 2, el 6 y el 8. Se denominan constantes porque el 2 siempre va a ser un 2, el 6 nunca va a dejar de ser 6 y el 8 siempre va a ser un 8 de aquí hasta la eternidad. Entonces por eso se llaman valores constantes. Ahora la x son variables porque pueden tomar cualquier valor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a copiar primero la constante, que es un 2. Luego vamos a colocar esta simbología de x, que eso significa el diferencial de x. Después de colocar eso, copiamos la variable. Entonces el diferencial siempre va a ir en medio de la constante y la variable. Copiamos un segundo término. Su constante es 6, diferencial de x, y tenemos x al cuadrado. El siguiente es 8. Colocamos el símbolo de diferencial y luego la x. Por ejemplo, si hubiera alguno que su constante fuera 1, entonces se pone 1 del lado izquierdo y la variable del otro lado. Por último, tenemos un término independiente. El término independiente siempre se va a colocar después del diferencial. Veamos la diferencia. Aquí tenemos constante y variable. Constante al lado izquierdo y la variable al lado derecho del diferencial. Mientras que cuando sea término independiente, se coloca del lado derecho. Entonces, el siguiente paso es empezar a derivar. Colocamos esto que significa ya la derivada. Ese apóstrofe que lleva la f significa ya la función derivada. Para poder borrar esa simbología, vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a multiplicar el 3 por el número que está aquí, que en este caso siempre va a ser un 1. 3 multiplicado por 1 me da 3. Copiamos la variable y al exponente siempre se le va a restar 1. 3 menos 1 me va a quedar 2. Bueno, hagamos el segundo término para que quede más claro. Tenemos el número 6. Para borrar ese diferencial vamos a abrir un paréntesis. Y vamos a multiplicar el número 2 que está aquí con el 1 que aparece aquí, que no se ve aparentemente, pero sabemos que hay un 1. 2 por 1, 2. Copiamos la x y le vamos a restar 1 al exponente. 2 menos 1, 1. Siguiente, tenemos un 8. Abrimos paréntesis en lugar del diferencial y vamos a multiplicar el 1 que está aquí con el 1 que está aquí, que al final nos va a dar 1 por 1, 1. Tenemos x y el exponente es 1. Menos 1 me daría x a la 0. Ahora, resulta que
Siempre que yo encuentre un diferencial y un valor independiente, su resultado siempre va a ser 0. La derivada de 2 de un valor independiente siempre va a ser 0. En este caso, que es un 2. Si fuera un valor independiente 5, su derivada va a ser 0. Si fuera un 8, su derivada siempre va a ser 8. Media vez no tenga una x como en los otros casos. Bueno, en este caso ya casi está derivado. Lo único que vamos a hacer es resolver las multiplicaciones que se generaron ahí. Por ejemplo, 2 por 3 sería 6x al cuadrado menos 6 por 2, 12x más 8 por 1, 8. Pero aquí sucede algo interesante. Cualquier cosa que se eleva a la 0 va a ser igual a 1. Entonces 8 por 1, 8. Significa que la derivada de 8x solo es 8. Por lo tanto, la derivada de la función inicial es esta de acá. Este método es un poquito complejo. En el siguiente ejemplo vamos a usar un método más sencillo. Bueno, voy a desarrollar un segundo ejemplo y esta vez va a ser más fácil. Para determinar la derivada de esta función, como les dije al principio, lo primero que verificamos es si el polinomio está ordenado y si no hay términos semejantes por ahí repetidos en alguna parte. En este caso los términos están exactos. Para derivar de una manera más fácil que la anterior, de una vez voy a colocar ya el símbolo de derivada porque de una vez va a salir. Lo único que tienen que hacer es multiplicar el exponente con su constante. 4 por 9 me da 36x. Y al exponente siempre, pero siempre se le resta 1. 4 menos 1 me va a quedar 3. Veamos el segundo término. Se va a multiplicar el exponente con el valor de acá. 8 por 3 me da 24x. Y al exponente se le resta 1. 3 menos 1, 2. Menos, acá hay un número 1 y tenemos un número 2. Entonces multiplicamos 2 por 1, 2x. Y al exponente se le resta 1. Entonces 2 menos 1 queda elevado a la 1. Más, siempre que yo encuentre un término en el que la x esté elevado a la 1, resulta que la derivada de ese número va a ser únicamente el valor constante. Por ejemplo, si tuviera un 5x, su derivada es 5. Si tengo un 8x, su derivada es ese número. Si tengo un 20x, su derivada es 20. Entonces, media vez tenga una x elevado a la 1, esta podría decirse que se cancela y solo queda el número. Por ejemplo, la derivada de 100x es nada más 100. Ahora, ¿qué pasa con el valor constante? El 2, el término independiente, en este caso. La derivada de una función, en este caso de un término que contenga un término independiente, siempre va a ser 0. Siempre que tenga un término sin x, su derivada es 0. Siempre. La derivada de 3, 0. La derivada de 1000, 0. La derivada de 5, 0. Entonces ya está la respuesta. Solo que para que se vea mejor, terminémosla de arreglar colocando esto. Tenemos 36x al cubo más 24x al cuadrado menos 2x y más 4. Hice un paso extra para dejar todo en orden. Entonces esta sería la derivada de la función dada. Ejemplo número 3. Para derivar esta función, ahora aún más sencillo todavía, vamos a hacer lo siguiente. Entonces recordemos, multiplicamos el exponente con el número que está aquí. 5 por 1 me da 5x. Y al exponente, que es 5, le restamos 1.
me quedaría 4. Segundo término, 4 por 2, 8, y a su exponente le restamos 1, que me quedaría 3, menos, multiplicamos el exponente con el número, 3 por 3, 9, x, y al exponente se le resta 1, siempre se le resta, así me da 2, más, aquí tenemos un 2, y aquí un 1, 2 por 1, 2x, y al exponente se le resta 1, entonces quedaría elevado a la 1, más, les dije que cada vez que encontremos una x elevada a la 1, o solo la x, su derivada va a ser el número que la acompaña aquí. En este caso, el número que la acompaña es un 1, entonces la derivada es 1. Les dije en el ejemplo anterior, si tengo un 5x, su derivada es 5. Si tengo un 300x, su derivada nada más es 300. Y por último, la derivada de un término independiente siempre va a ser 0. La derivada de un término independiente siempre es 0. Por eso ya no colocamos nada. La derivada, por lo tanto, es esta que tenemos por acá. Bueno, vamos a desarrollar este último ejemplo que tenemos por acá. Para ello vamos a hacer el siguiente procedimiento. Recordemos que cuando derivamos vamos a colocar el apóstrofe, significa que ya está derivado. Si el apóstrofe no aparece, significa que no es derivado. Y posiblemente te obliguen a volver a derivar, entonces hay que tener cuidado con eso. Recordemos, se va a multiplicar el exponente con el valor constante, solo que veamos que ahora es negativo. Menos por más da menos. 5 por 8, 40. X. Pero veamos algo importante. Veamos que el exponente es negativo. Al exponente siempre se le resta 1. Entonces vamos a decir menos 5 menos 1. Eso me da como resultado menos 6. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman y se coloca la respuesta del más grande. Entonces menos 5 y menos 1 se sumaron, me dio 6 y el mayor es negativo. Entonces por eso quedó menos 6. Siguiente, multiplicamos este con este. Menos por más da menos. 6 por 4, 24, x. Y ahora vamos a restar. Menos 4 menos 1 me da menos 5. Siguiente. Aquí ya es positivo. 2 por menos 2 me da menos 4, x, y al exponente le restamos 1, menos 2 menos 1 me quedaría a la 1, más, tenemos una x acá, el valor que la acompaña es 1, y les dije que siempre que un término está acompañado de una x o cualquier otra variable elevado a la 1, su derivada va a ser únicamente el número, y la derivada de un término independiente siempre es 0. Por lo tanto, la derivada de esta función es esta de acá. Sencillo.